nos vamos con una clase que me encanta. Vamos a estar realizando desde cero, paso a paso, la linda decoración de estos frascos de vidrio, en esa oportunidad con foamy y goma eva. Así que quédate hasta el final porque esta clase no te la puedes perder. En la descripción te he dejado toda la lista de materiales que estoy utilizando para este lindo proyecto, así que acompáñame hasta el final. Hola, te doy la bienvenida a nuestro canal de Mundolución Diseños y quiero contarte que para la clase del día de hoy vamos a estar trabajando con foamy o goma eva. Me encanta porque vamos a estar reutilizando, vamos a estar necesitando esos frascos, tarros de vidrio que tengas en casa, que quizás ya consideremos basura. Pues no, vamos a darle un segundo uso, vamos a estar haciendo un lindo proyecto, así que puedes utilizar un frasco o vaso de vidrio, podemos reutilizar, de preferencia que sea material de vidrio. Más adelante te cuento por qué. Así que esa será una de las herramientas que vamos a necesitar, y también vamos a necesitar foamy o goma eva en los colores que desees. Yo voy a estar utilizando por aquí foamy escarchado de diferentes colores, foamy en tonos básicos. En la descripción del video te dejaré la lista exacta de los materiales que estuve utilizando. Empezaré por aquí. Voy a estar utilizando para el primer proyecto foamy color piel y un foamy blanco pero escarchado o mirellado. Esto es opcional, podría ser un foamy blanco normal, así que vamos a iniciar por aquí con el foamy blanco escarchado. Por el lado revés lo estaré utilizando para hacer los moldes, pero nuestro primer paso antes de ir a hacer los cortes es generar los moldes. Para esto, súper sencillo. Yo lo voy a estar utilizando y haciendo primero sobre una cartulina u opalina, un material que sea grueso, y voy a estar utilizando un compás para hacer varios círculos. Pueden ser también óvalos, esto es muy opcional. Yo voy a hacer unos círculos al cual luego le voy a dar una forma un poquito más ovalada de manera horizontal, que queden como unos círculos más bien como gorditos, ovalados. Así que aquí voy a hacer primero, paso 1, vamos a crear los moldes. Esto podría hacerse directamente en el foamy, sí, aunque te recomiendo primero generar los moldes, me parece como mucho más práctico. He hecho un primer círculo, bueno, estaré dándole una forma un poco más ovalada para esta primera pieza que será la cabecita. Haremos la cabeza grande, un óvalo más pequeño o círculo para el cuerpo, también haremos dos círculos para las orejitas. Lo bueno es que si hago un círculo para la orejita, ese mismo círculo me sirve para la otra orejita, lo mismo para las patitas. Aquí vamos a estar haciendo primero un diseño de ratoncita o ratoncito. Esto puede cambiar cambiando solamente las tonalidades del foamy, quizás utilizando, si queremos hacer un ratón, tonalidades como gris. Bueno, muchos detalles que podemos optar por cambiar y ya le damos la apariencia más de ratón o de ratona. Tenemos hecha la cabecita, un círculo para la oreja, hice solo uno porque con ese es más que suficiente para hacer la segunda orejita, otro círculo para la pancita, y vamos por aquí a hacer el diseño del bracito, que es como si estuviese haciendo una J al revés. Con uno que hagamos es más que suficiente, nos sirve para el otro brazo. Otro círculo para hacer la patita, pero a esta patita le daré una forma algo diferente, como más ovalado hacia la parte superior o más circular hacia la parte superior y un poco más reducido hacia la parte de abajo. Quiero que las patitas queden con esta forma. Podemos jugar mucho con el diseño de los moldes, quizás hacer las patitas más bien más redondas, más ovaladas, o como el diseño que lo estamos haciendo acá. Así que te invito a que te tomes la libertad de jugar con las formas. Tenemos listas nuestras piezas para el molde: cabeza, orejas, pancita, brazo y patitas. Ahora nuestro siguiente paso es cortar estas piezas. Tengo por aquí ya las piezas cortadas y tengo un retazo de foamy blanco escarchado que voy a estar utilizando, así que nuestro siguiente paso es marcar en el foamy. Lo estaremos haciendo por el lado revés, ya que este foamy es escarchado, así que voy a estar marcando las piezas por el lado revés del foamy, por el lado donde no está escarchado. Para marcar puedes utilizar un lápiz, puedes utilizar quizás un palito de naranja, un punzón. Por aquí voy a estar utilizando este micropunta, este marcador micropunta que no escribe, pero será perfecto para poder tallar las piezas. Así que este es nuestro siguiente paso: transcribir las piezas al foamy.
Para las orejitas recuerda que hicimos un solo molde, pero esto nos sirve para sacar el molde de las dos orejitas. Asimismo con las patitas hicimos un solo molde, lo mismo con el bracito, un solo molde, pero nos sirve para sacar las dos piezas. Algo muy importante con la pieza del bracito es que vamos primero a tomarlo por el lado derecho, luego invertimos el molde y tomamos el otro bracito. Aquí estoy tomando el molde del bracito. Para el siguiente, súper fácil, lo único que hacemos es voltear la pieza y tomar el molde del otro brazo. Tenemos ya las piezas marcadas, paso a seguir, vamos a empezar a cortar cada una de ellas. Hice por acá un moldecito de corazón súper pequeño, eso será para el centro de la pancita, también para el centro de las dos orejitas, así que aquí sobre el foamy color piel vamos a estar también sacando el molde de esta pieza. Para el centro de las patitas estuve haciendo un corte muy pequeño de 2 óvalos. Ese será el centro que llevará las patitas inferiores. Por acá tengo los corazoncitos que irán en las orejas. Este paso que voy a hacer es muy opcional. Vamos a estarle colocando un poco de color al borde. Esto lo puedes hacer con muchas herramientas. Puedes hacerlo con tiza, con pintura, con marcadores. Aquí estoy utilizando un lápiz de color naranja para darle esa tonalidad a las piezas que van en color piel. Así que este paso es muy opcional, pero le da un colorcito al borde que me parece que se ve muy bonito. Así que nos vamos con este siguiente paso. Ya tenemos nuestras piezas cortadas, ahora nos vamos con un paso que me parece importantísimo y es que vamos a termoformar. Para esto vamos a utilizar una plancha, vamos a graduarla en el primer nivel. Esto lo podemos ir de a poco graduando, la idea es colocar una temperatura media, no tan alta, y vamos a termoformar. Aquí se nos va a dar una forma como englobada, como un poquito en forma de arco, así que colocamos la pieza, asegúrate de no tener mucha temperatura, es mejor que vayas calculando si quizás está muy bajita, si sientes que pasa como muchos segundos y la pieza no reacciona, puedes aumentar un poquito la temperatura, pero es mejor irnos de menos a más. Aquí voy a dejar la pieza y en el punto que la voy a retirar es en el punto cuando yo vea que la pieza, sobre todo en los bordes, empieza a tornarse un poco como englobada, como en forma de arco. Aquí con mucha precaución con el dedo me ayudo para acentuar un poquito el foamy sobre la plancha. Esto hazlo con mucha precaución y ya vamos a ver que poco a poco los bordecitos se empiezan a encoger un poco. Aquí hay un punto importante, mira, ya se acaba de encoger. No lo vamos a dejar mucho tiempo. Bueno, esto depende de qué tanto quiero que la pieza tome esa forma, pero yo te recomiendo no dejarlo tanto tiempo. Apenas reaccione, lo retiramos y levemente vamos a sostener. Si no sostenemos, básicamente la pieza se va totalmente a encoger.
Entonces es muy importante mantener la forma a la pieza, en este caso al corazoncito. Aquí quiero que mires la diferencia entre una pieza termoformada y otra que no se le ha hecho este proceso. Siento que se ve mucho más bonito, incluso los bordes se ven un poco más pulidos. Sobre todo el corte que hemos hecho con la tijera se disimula muchísimo. Este mismo proceso lo haremos con todas las piezas. Es un proceso que es opcional, realmente no es obligatorio, no quiere decir que si no lo hagas quizás no puedas hacer el proyecto. No, sencillamente es un efecto muy bonito que le vamos a dar a la pieza. Me parece súper importante, pero realmente es opcional. Aquí también lo estoy haciendo con la parte de la pancita, ya se termoformó. Ahora retiro y suavemente sostengo con mis manos para evitar que se contraiga totalmente toda la pieza. Por aquí te comparto nuevamente la diferencia entre una pieza que hemos termoformado. Me encanta cómo se ve termoformada, realmente siento que se ve súper linda. Mira cómo se ve una pieza sin termoformar y la otra sí. Así que este paso muy opcional, siento que le aporta muchísimo a nuestros diseños hechos en foamy o en goma eva. Ya tenemos nuestras piezas termoformadas. Antes de colocar aquí el montaje voy a decorar un poco este tarrito de vidrio que tengo. Por acá tengo fique, yute, bueno, realmente puedes utilizar cualquier cinta decorativa. A mí me encanta este tipo de fique porque siento que le da un toque muy artesanal, así que voy a colocárselo en la parte superior. Por aquí dejamos hecha esta parte decorativa que es totalmente opcional. Puedes colocar la cinta de tu preferencia. Ahora nos vamos a colocarle los detalles a la carita de nuestra ratona o ratón. Para eso vamos a estar utilizando pintura. Me voy con pintura negra y un pincel para hacer el espacio de los ojos. Estaré utilizando por aquí la punta del pincel y pintura negra para hacer los ojitos de manera circular. Te puedes apoyar con la herramienta que desees. Esta parte me parece súper importante. Vamos a hacerle los ojitos bastante redondos. Me parece que se ven mucho más delicados, aunque también podrías quizás probar haciéndolos un poco más ovalados. Por aquí miro, creo que están muy pequeñitos. Voy a agrandarlos un poco más para que luego poderle colocar un puntico de iluminación. Todos esos detalles realmente los podemos hacer muy a preferencia. Ojos más grandes, más pequeños, ovalados, redondos. Hecho los ojitos con un pincel cero, me voy a hacerle la nariz, que se la estaré haciendo en forma de corazón, un corazón muy pequeñito. Vamos ahora a hacerle la sonrisa con el mismo pincel cero. Voy a estarle sacando por aquí desde la nariz la sonrisa. Con pintura rosada voy a estar por aquí colocándole el rubor, los cachetitos. Se lo voy a hacer en forma circular. También puedes optar por otras opciones como tiza, aunque siento que la tiza en este foamy que es escarchado, mirallado, siento que no se deja difuminar tan bien. Así que quise optar mejor por hacer dos círculos con pintura. Para dar un toque más de expresividad, lo mismo con la punta del pincel, voy a estar colocando dos circulitos súper pequeños con pintura blanca para darle la iluminación y con la parte de la brocha unos puntitos más pequeños para colocar una iluminación al lado. Ya tengo por aquí las piezas secas. Ahora vamos a empezar a pegar los centros de las orejitas, de la pancita, de las patitas. Para esto, súper básico, voy a estar utilizando silicona al frío, pero podría ser también silicona caliente con una pistola. Así que por acá me gusta, antes de empezar a pegar, mirar los espacios, qué tan arriba, qué tan abajo, cada espacio que va a estar ocupando cada pieza. Así que por aquí, así brevemente, sin pegar, voy a estar armando primero nuestro diseño como para saber la altura donde ubico el corazoncito y ya luego empezar a pegar. Me gusta tratar de colocar la silicona en el centro, no tanto en los bordes, porque como luego vamos a hacer un poquito de presión, pues no me gusta que quizás se vaya a rebosar un poco el pegante. Cuando vamos a hacer presión, como hemos termoformado la pieza, te sugiero que de pronto cojas la pieza en las manos y hagas la presión de esta manera. Así quizás no aplanas tanto la pieza, sino que seguimos llevando la forma que tiene nuestra pieza termoformada, que es una forma un poco más cóncava.
Las orejitas quedarán detrás de la cabeza, así que por aquí voy a estar probando la altura de donde deben ir el centro de los corazoncitos, que son la parte central de las orejitas. Así que te recomiendo en esta parte calcular altura, el espacio, la forma. Así que voy a dejar más espacio en blanco hacia la parte de abajo, porque esta parte quedará un poco metida detrás de la cabecita. Así que vamos a pegar las piezas, vamos a pegar los corazoncitos. Nuevamente hacemos lo mismo, colocamos una pequeña cantidad de silicona, la de tu preferencia, y hacemos un poquito de presión. Tenemos las piezas centrales ya pegaditas. Ahora nuestro paso es armar nuestro personaje. Puedes hacerlo, tenemos dos opciones. Puedes hacerlo directamente en la superficie o puedes optar por primero colocarlo en un foamy, pegarlo aquí, armarlo aquí, y eso luego se corta y se pega en la superficie donde vamos a decorar. He optado por primero armarlo en foamy. Siento que de paso reforzamos, queda un poco más estable, aparte le brindamos un borde bonito. Así que aquí voy a hacer lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Voy a medir la altura, qué tan abajo, qué tan arriba, para calcular y luego empezar a pegar pieza por pieza. Tengo armado de manera provisional sin pegar cada una de las piezas para mirar la altura, la ubicación, la posición. Ahora, hecho esto, vamos, siendo que está súper bien así, vamos a empezar a pegar. Voy a estar utilizando las dos siliconas, fría y silicona caliente. Así que vamos a empezar a armar cada una de las piezas de nuestro personaje. La última pieza será la cabecita, así que voy a empezar a armar por aquí, primero a pegar las orejas, luego la pancita, los bracitos, las patitas y de último la cabeza. Pegaré los bracitos, pero la parte como tal inferior donde queda la manita, ahí no le estaré colocando pegante, ya que las patitas quiero que queden por debajo, así que necesito un pequeño espacio para poder colocar la patita debajo de las manitas. Nos falta colocar la última pieza y aquí de manera muy opcional te doy esta opción, que sería colocar por dentro un poco de relleno en la cabecita para evitar que quizás al nosotros colocar el pegante, la silicona, nos quede quizás plano. Por dentro nos queda un espacio así vacío, así que si nosotros vamos a colocar el pegante para adherir la cabecita posiblemente en el centro o en las áreas donde haga contacto, debemos evitar que de pronto nos vaya a quedar plano. Para evitar eso tenemos dos opciones. Una sería pegar solamente en los extremos donde hacemos contacto la cabecita con las orejas y el cuerpo, o quizás otra opción es que por ejemplo podemos utilizar un poco de algodón o este relleno siliconado, el que se utiliza para las almohadas, y colocarlo por dentro. Esto nos ayuda a darle un poco más de soporte a la hora de estarlo pegando, así que esto es como muy opcional. Podemos dejar ese espacio vacío, podemos rellenarlo con algodón, muy poquito algodón, o relleno siliconado. Colocar también el relleno le da a esta pieza una buena adherencia, un buen soporte, así que es un punto que para el cual puedes optar o puedes omitirlo pegando solo de los extremos. Ubicamos la pieza y hacemos un poco de presión hasta que se haya secado.
tenemos por aquí la pieza ya seca, ya con el relleno, miren qué bonito se ve. Ahora nuestro siguiente paso es que con las tijeras voy a empezar a cortar y voy a dejar un borde por milímetros, un bordecito del foamy en color piel. Lista nuestra pieza, ahora vamos a estarla pegando sobre nuestro frasco de vidrio. Para eso puedes utilizar silicona caliente o silicona fría. Yo voy a optar por irme con la silicona fría y voy a colocarle la silicona en la parte central de la pieza. Quiero que quede como sobrepuesta, no vamos a tomar la forma, digamos, ovalada o curva que tiene el frasco, aunque eso podría ser una opción, pero teniendo en cuenta que le colocamos este soporte de foamy, pues voy a mantenerlo así como una pieza plana, aunque también podríamos colocar la pieza completa sobre la plancha, termoformarla y que la pieza tome la forma de nuestro frasco. Esa también sería una opción, o colocarlo de esta manera. Cualquiera de las dos opciones va súper bien. Te invito a que la explores, por supuesto. Recuerda que puedes hacer muchos cambios. Por aquí con el mismo fique hice este cordoncito, así que se lo voy a estar colocando aquí en el centro. Por aquí ya tenemos nuestro frasquito decorado, totalmente seco, listo para colocar por dentro lo que desees. Me gusta mucho este toque artesanal que se le da con el fique. Voy a estarle colocando por dentro, puede ser fique picado, podemos dejarlo sin nada por dentro. Y voy a colocarle como por aquí heno que tengo, me parece que le da un toque artesanal, así que voy a estar picando un poquitico y colocándolo por dentro para seguirle como esa secuencia de toque artesanal. Y ya luego voy a estar colocando los lápices. Este será un portalápices, aunque realmente puedes darle cualquier otra utilidad, quizás para colocar tus colores, colocar tus joyas, dulces, para dar un regalo, bueno, muchas cosas que puedes colocar aquí. Así que por acá nos queda ya listo este primer diseño, esta primera opción de vaso decorado. Así nos queda esta linda opción de frasco decorado con foamy, con goma eva, una linda opción para poder guardar aquí por dentro para dar un regalo, quizás rellenar con chocolates, utilizarlo como portalapiceros, portalápices, en fin, una linda opción que puedes cambiar a tu preferencia. Recuerda que esto mismo que hicimos, puedes optar también por hacerlo en un diseño de conejo, coneja, haciendo las orejas un poco más largas. Espero que te haya gustado esta primera opción y nos vamos con nuestro siguiente diseño. Para nuestra siguiente opción de frasco decorado de portalápices, voy a estar utilizando ese frasquito que es un poco más ancho y tengo por aquí dos cortes de foamy en tono piel y en tono fucsia. Aquí muy fácil, lo que he hecho es tomar la medida del ancho y del largo de nuestro frasco. Creo que está un poquito más largo, ahorita más adelante lo vamos a cortar, aunque te recomiendo que no quede tan a ras, tan, digamos que tan preciso el corte, porque vamos a estar utilizando bastante calor y el foamy tiende a encogerse. Ya te voy a explicar más adelante para qué vamos a estar utilizando calor. También con la pieza en color fucsia he tomado también el ancho, así que para esa primera opción vamos a estar termoformando el foamy sobre el frasco. Tenemos varias opciones. Una de ellas es que podemos pasar la plancha por encima, esperar que el foamy se caliente bastante y luego empezar a darle la forma. También aquí me queda faltando un poquito, así que podemos calentar también la pieza. En el caso que te pase esto, calentar la pieza y estirarla un poco. La idea es que esta parte
del foamy tome la forma de nuestro frasco. Para eso es súper importante utilizar calor. Puedes hacerlo con plancha, puedes hacerlo con un secador, puedes hacerlo con una pistola de calor. Para mí realmente me parece que la mejor opción es la pistola de calor, pero también lo puedes llegar a realizar con las otras dos opciones, que es la plancha o el secador de cabello. Antes de irnos con la parte del termoformado, vamos a dejar esta pieza hecha, adelantada. Ese frasco llevará una temática de dona, que puedes hacerla de cualquier color. Aquí vamos a estar haciendo este diseño de glaseado. Vamos a hacer unos trazos curvos, unos largos, otros cortos. Aquí lo estoy haciendo con este micro punta que no me escribe, lo estuve utilizando en el diseño anterior. También lo puedes hacer con lápices. Es sencillamente como para tener la referencia por donde luego vamos a estar cortando, es hacer sencillamente la forma. Así que estoy haciendo unos trazos curvos, largos, cortos, largos, cortos. Eso será la crema de la dona. Ten presente que hacia la parte superior estoy dejando buen espacio, ya que parte de la parte superior quedará dentro del frasco para rebordear el borde. Tenemos por aquí la pieza ya dibujada, ahora vamos a colocarle un poco de color, algo como lo que hicimos con las piezas en color piel con la ratoncita. Por aquí voy a estar utilizando este marcador fucsia que es a base de alcohol, pero también podemos optar por hacer esto con lápices de colores, con pinturas a base de agua, con marcadores a base de agua, con tizas. Hoy me fui con esta opción de un marcador permanente que es a base de alcohol, y para diluirlo, para difuminar la tinta, estaré utilizando alcohol, ya que este marcador reacciona y se diluye es con alcohol. Así que muy fácil, estaré bordeando, haciendo un bordecito primero con el marcador y luego con un pincel y alcohol voy a estar difuminando. ¿Podemos trazar con el marcador completo y luego difuminar? Sí, o podemos irlo haciendo cada cierto trazo cuando la tinta todavía no se ha secado por completo. Por aquí voy a estar utilizando pincel y un poquito de alcohol. Voy a colocar por aquí alcohol en el vidrio, en una parte donde no se nos evapore tan pronto. Tomaré una pequeña cantidad con el pincel y voy a empezar a pasar por encima donde pasé el marcador. Ahí la tinta tiende a diluirse, así que vamos a dar un efecto como difuminado. La tinta se degrada, así que da un efecto súper bonito. Recuerda que para realizar este paso tenemos varias opciones: marcadores a base de agua, marcadores a base de alcohol, pinturas, tizas, lápices de colores. Puedes elegir la opción con la que te sientas mejor llevando a cabo esta técnica. Hoy quise irme con marcadores a base de alcohol, siento que se seca súper rápido, el difuminado es súper rápido. También en otras clases lo he hecho con pinturas, hoy estuve haciéndolo con lápices de colores, así que tenemos diferentes opciones para lograr este bonito efecto. Por aquí voy a estar repisando y repisando varias veces hasta degradar el color en el tono que deseo. Ya tenemos lista nuestra pieza, por aquí la vamos a poner a secar y mientras se seca, se evapora el alcohol, el marcador se seca, vamos a estar por aquí enfocándonos en esta parte del frasco con el foamy en color piel. Me queda haciendo falta un poquito de foamy para que pueda pegarlo una parte sobre otra, así que es súper fácil. El foamy cede mucho, es muy moldeable, así que lo que voy a hacer es, una opción es pasar la plancha por encima y estirarlo un poco. Por aquí yo voy a estar utilizando una pistola de calor. De verdad, de todas las opciones me parece como la más indicada, y esta pistola la voy a colocar en la primera salida de aire, que son 300 grados centígrados. Así que por aquí voy a colocarle un poquito de calor. El foamy se va a empezar a contraer, pero no voy a dejar que se contraiga, sino que lo voy a estirar un poco para que cede y así pueda alcanzarme el foamy para poderlo pegar un pedacito sobre otro. Eso lo podemos hacer cuando queremos de pronto alargar una pieza, darle forma. Ese es un material que lo podemos moldear
ayudándonos con el calor. Por aquí reaccionó ya, así que lo que voy a hacer rápidamente es colocarlo aquí. Mira que lo podemos moldear y lo voy a estirar suavemente de manera que la pieza vaya cediendo y me alcance para luego poderlo pegar. Voy a repetir el proceso, voy nuevamente a colocarle un poco de calor y a estirarlo. La idea es que ceda poco a poco. Esto solo en el caso que la pieza no te alcance para cubrir un espacio por completo, que es en el caso que me está sucediendo con este frasco que es un poco más ancho, pero solamente es en este tipo de casos, ¿vale? Igual recuerda que es un material bastante moldeable, pero hay que hacerlo de a poco. Ya por aquí siento que se dio bastante, ya me alcanza perfectamente para poder pegar una pieza sobre la otra, así que paso a seguir, voy a estarle colocando silicona. Sostenemos, hacemos un poco de presión para que esta parte se seque completamente. Hecho esto, ya cuando esté totalmente seco, un siguiente paso que es opcional, aunque siento que le aporta muchísimo, es colocarle un poco de calor. Eso lo puedes hacer con una pistola de calor o con secador y hacer que con el calor el foamy tome la forma del frasco, se adhiera un poco más al frasco. Así que poco a poco por aquí voy a estar colocando, pasando la pistola de calor alrededor del frasco y voy a ir moldeando con las manos para que el foamy se adhiera completamente al frasco. Por aquí poco a poco voy colocando calor. Es importantísimo en esa parte que si estás utilizando una pistola de calor, cuando el vidrio se caliente muchísimo, dejarlo descansar, nuevamente retomar. Por aquí ya el foamy se está adhiriendo más al frasco, ya va tomando como más la formita. Puede que se contraiga mucho, así que te recomiendo que ojalá la pieza no quede tan pequeña. Aquí como todavía no está pegado al vidrio, puedo irlo bajando porque se redujo un poco, así que voy a irlo bajando un poquito para que el borde quede muy al orillo del frasco. Así que aquí poco a poco el paso y el proceso es ir colocando calor, ir moldeando para que el foamy quede adherido a la forma del vaso. Por aquí ya tenemos la pieza más adherida al vidrio. Miren qué bonito cómo se ve el borde, el foamy se ha adherido más a la forma del frasco. Así que este paso ya lo tenemos y por aquí he cortado una pieza para que suavizar este borde que tiene como unos relieves donde se enrosca la tapa del frasco. Así que corté una pieza, ya la he termoformado, así que la voy a estar pegando aquí en el orillo. Esto lo hago solamente porque el foamy en color piel se me encogió un poco de la parte superior, pero si me hubiese sobrado más foamy piel no sería necesario hacer este paso. Así que quiero suavizar un poco para que no quede marcado estos relieves. Por aquí ya lo tengo pegadito, sencillo, lo estoy pegando con silicona y ahora sí vamos a estar trabajando con el retazo de foamy de color fucsia que va a ir hacia la parte superior. Tenemos por aquí la pieza en foamy fucsia, paso a seguir, vamos a estarlo cortando.
Tenemos ya esta pieza cortada, ahora paso a seguir, vamos a termoformarla. Para esto recuerda, puedes utilizar pistola de calor, plancha o secador. Lo que vamos a hacer es colocarle un poquito de calor para dos cosas. Una, para que ceda un poco porque aquí me hace falta hacia la parte de atrás para poder pegar foamy sobre foamy. Y dos, para que vaya tomando la forma del frasco. Así que por el lado revés voy a empezar a colocar calor. Cuando vea que la pieza reacciona un poco, se encoge, se contrae, la voy a estar estirando suavemente. También la voy a estar colocando sobre el frasco para que vaya tomando esta forma. Recuerda que si lo consideras necesario, que quizás la pieza de foamy no ha cedido lo suficiente, quizás no se ha amoldeado lo suficiente, pues nuevamente repetir el proceso de colocar calor. Ya por aquí la pieza se dio bastante, creo que más de lo que necesitaba. Ahora nuestro siguiente paso es que voy a estarla pegando, voy a estarlo pegando. Y recuerda que te había dicho al inicio que había dejado hacia la parte superior un poco más de espacio, es porque una parte va a quedar hacia la parte interna del frasco, va a quedar rebordeando, valga la redundancia, el borde del frasco. Así que vamos a ir pegando y vamos a ir colocando por dentro el borde. Me parece importante que antes de colocar silicona puedas mirar cómo va a quedar la forma para saber si quizás subes un poco más la pieza. Entonces acá puedes hacer primero la simulación sin colocar pegante y ya luego procedes a colocar la silicona o tu pegante de preferencia, silicona caliente. Así que por acá estoy simulando cómo quedaría y luego procedo a colocar la silicona. Voy por aquí poco a poco colocando la silicona. Algo que me gusta de la silicona fría es que no nos fija la pieza al instante y eso nos da una ventaja. Bueno, a veces se convierte en desventaja, otras veces en ventaja. La ventaja que veo es que nos permite de pronto correr, subir, bajar porque la pieza no se fija de inmediato. Si quizás de pronto la pieza nos quedó más arriba, más abajo, siento que podemos ir haciendo cambios. Aquí es muy normal que vuelva y se de pronto otra vez se despega, pero solo basta con volver otra vez, hacer un poco de presión con paciencia y la pieza se va fijando. Estos pliegues que nos quedan hacia la parte interna, no te preocupes, estos se van a ir suavizando porque vamos a colocar calor y recuerda que con el calor el foamy tiende a contraerse, así que estos pliegues se van a ir suavizando. Pegada la parte interna y el borde, vamos ahora a estar pegando el glaseado, las partecitas que están en forma curva. Recuerda poco a poco ir haciendo presión en la parte exterior y en la parte interna hasta que la pieza se haya secado por completo. He ido poco a poco colocando calor para que los pliegues de la parte interna se suavicen. Recuerda que con el calor el foamy tiende a contraerse, así que se han suavizado bastante. Y también he puesto un poco de calor hacia la parte exterior para que esta pieza tome la forma también del frasco. Eso es muy opcional, pero siento que el calor nos aporta mucho, así que por aquí nuevamente voy a estarle colocando un poco, colocamos calor, hacemos un poquito de presión para que se amolde el foamy tanto a la parte interna como hacia la parte externa.
Ya tenemos nuestra pieza termoformada, totalmente seca. Ahora nos vamos a decorarla. Para esto voy a estar utilizando ahora pinturas y un pincel cero. Vamos a estar haciendo unas chispitas de colores en diferentes tonalidades: amarillo, en naranja fluo, en un verde flúor mezclado con blanco, agua marina, lila, rosado, blanco. Así que voy a estar colocando puntitos y líneas para simular chispitas. Tenemos por acá ya las chispitas totalmente secas. Ahora vamos a estarle colocando un rubor porque vamos a estarle haciendo unos ojitos al estilo kawaii. Así que por aquí con tiza, ahora voy a estar utilizando tizas. Puedes hacerlo también con maquillaje, puedes hacerlo con pintura. Voy a estar por acá con un pincel y con esta tiza de color rojo voy a estar de manera circular difuminando para hacerle unos cachetitos. Hacemos los ojitos, nuevamente implementando la técnica que hicimos con el personaje anterior. Con la punta del pincel y pintura negra vamos a hacer dos círculos bien redonditos, pequeños. Bueno, de pequeños eso depende del espacio que te hayan quedado para los ojos. Puedes optar por hacerlos más ovalados, más grandes. Por aquí hacemos los ojitos, hacemos la sonrisa, hacemos iluminación. Para la sonrisa haré una sonrisa abierta, así que voy a hacer un trazo en forma de arco, y para la lengua voy a hacer un trazo en forma de corazón. Estaré utilizando pintura negra y pintura roja para esta parte. Seco los ojitos, por aquí con pintura blanca vamos a colocar iluminación. Para las cejas, como es un trazo tan pequeño, tan delgado, bueno, en el espacio que me correspondió hacerlo, estaré utilizando un marcador permanente micro punta para hacer este trazo de las cejas. Y así nos queda nuestra segunda opción de tarrito de vidrio decorado con esta linda temática de dona. Me encanta, realmente me gustó muchísimo el resultado, me parece muy bonito, muy tierno. Ahora ya solo nos resta colocarle y darle uso. Yo por aquí los voy a estar utilizando para guardar plumones, lápices. Ese es el uso que yo le daría, pero te leo en comentarios como para qué lo usarías tú. A mí se me ocurren muchísimas ideas, pero cuéntame como para qué lo estarías utilizando. Una linda idea de verdad que podemos implementar para organizar el escritorio a nuestros hijos, nuestros nietos, a nosotros mismos. Así que esto mismo recuerda que lo puedes llevar a muchas opciones porque tenemos muchísimos frascos de vidrio en diferentes tamaños. Podemos reciclar, podemos darle un segundo uso a esos tarritos, jugar con los colores. Imagínate ese mismo diseño, quizás con la parte superior con el glaseado como en un tono marrón, como si fuese chocolate, quedaría también súper bonito, o en otras tonalidades. Dos lindas ideas que hemos aprendido hoy en nuestra clase para darle segundos usos a esos frascos de vidrio que tenemos en casa. Así que espero que te haya gustado muchísimo esta clase. Como siempre, por supuesto que lo lleves a la práctica. Recuerda compartirle esta bonita idea a alguien. Sé
sin duda alguna que te lo agradecerá. Te leo en comentarios, cuéntame qué tal te pareció y recuerda que suscribirte a nuestro canal es totalmente gratis. Activar la campanita también lo es, así que dale clic en el botón de suscribirte, activar campanita para que estés muy pendiente de todo el contenido que diseñamos y compartimos contigo. También quiero dejarte la invitación a que si te encanta nuestro estilo de letra, quieres aprender el mundo del lettering, el dibujo, hemos diseñado diferentes talleres donde puedes aprender pintura en tela, taller de muñequitos, de doodles, de letra Timoteo, de dibujo. Tenemos diferentes talleres donde los estarás encontrando todos los talleres en nuestra membresía de YouTube y además unirte es súper fácil. En la descripción del video te he dejado el link y lo mejor de todo por un valor súper asequible. Aquí en la descripción te he dejado la lista de materiales de este taller, también te he dejado el link para que te puedas unir por un valor súper asequible a nuestra membresía y nos veremos muy pronto en una siguiente clase creativa. Muchísimas gracias como siempre por haberme acompañado hasta el final de esta clase. Mi nombre es Nidia, gracias por aprender con Mundilusión Diseños y nos vemos en un próximo video.